Gracias, señor presidente. Mecanismos de supervisión. Artículo 30. El Consejo, en estrecha coordinación con el Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el Comando de Sanidad Militar y las instituciones de educación superior, establecerán los mecanismos que garanticen la transparencia en el proceso de selección, monitoreo y evaluación en el desarrollo de los programas de residentado de las carreras de doctorado en medicina y odontología. Establecimiento de plazas, artículo 31. El Consejo, junto al director de cada hospital escuela, definirán el número de residentes a ser aceptados por cada año y especialidad, para lo cual deberán de tomar en cuenta la planificación de formación de especialistas en las carreras de doctorado en medicina y odontología, así como la capacidad de formación que tenga cada institución e infraestructura, teniendo como máximo 8 camas por residente. En atención a las plazas a ser ofertadas por año, el Consejo notificará a las instituciones de educación superior que desarrollan los programas de especialidad la cantidad de médicos docentes que debe garantizar para el correcto desarrollo del programa de residentado. Publicación de las plazas. Artículo 32. El Consejo notificará a las instituciones de educación superior el listado de plazas disponibles por cada especialidad a nivel nacional en la primera semana de mayo de cada año. Estas últimas serán las responsables de realizar las convocatorias de las plazas por cualquier otro medio de comunicación. De las jornadas de servicios médico-asistenciales, artículo 33. Los médicos que realicen sus residencias estarán sujetos a las siguientes jornadas de servicios médico-asistenciales. Literal A. La jornada de servicios médico-asistenciales será de 7 de la mañana a las 15 horas. Cuando realice turno, este iniciará a las 15 horas y terminará a las 7 de la mañana del siguiente día, no excediendo de 24 horas continuas. Los turnos se realizarán hasta un mínimo de 4 días. Literal B. Las jornadas de servicio médico-asistenciales será de 7 de la mañana a las 15 horas de lunes a viernes. Cuando realice turno, este iniciará a las 15 horas y terminará a las 7 de la mañana del siguiente día, no excediendo de 24 horas continuas. En caso de sábado y domingo, la jornada será únicamente por turnos de 24 horas. Los turnos se realizarán cada 5 días. Lo anterior no es aplicable en caso de ser requerido por el médico director del hospital en situaciones tales como emergencia local, nacional o desastres naturales, de conformidad al plan de emergencia establecido. En ningún caso, la extensión de las jornadas podrá utilizarse como un mecanismo de sanción. Entrega y recepción de turno, artículo 34. La entrega y recepción de los turnos será a los médicos agregados o de planta. En ausencia justificada del médico agregado o de planta, recibirá el médico residente de mayor jerarquía asignado a ese servicio. Desarrollo de programas. Artículo 35. El Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el Comando de Sanidad Militar, a través de sus hospitales escuela y las instituciones de educación superior, serán estas las corresponsables para el desarrollo de los programas de especialidades médica y odontológica. Sin embargo, si una institución de educación superior u otro integrante del Sistema Nacional de Salud tienen la intención de contar con un hospital escuela, este deberá cumplir con los requisitos establecidos para tal fin. Requisitos de nombramiento, artículo 36. Los requisitos que debe cumplir todo aspirante para ser nombrado residente son, literal A, ser doctor en medicina o doctor en cirugía dental, graduado de una universidad salvadoreña legalmente autorizada. Literal B, ser graduado de una universidad extranjera, estar debidamente incorporado o con reconocimiento de su título y cumplir con los requisitos exigidos por la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica u Odontológica.
Literal C, haber aprobado el proceso de selección de residentes del programa de especialización médica u odontológica para el año académico correspondiente. Literal D, presentar certificado reciente de salud extendido por un médico autorizado por la universidad respectiva. Casos especiales, aspirantes extranjeros, artículo 37. Cuando se trate de aspirantes a residentes propuestos por países con los que El Salvador tenga convenios de cooperación en este campo, deberán cumplir los requisitos exigidos por las leyes relacionadas del país y los especificados por la universidad donde se solicite realizar el proceso de formación. Establecimiento de plazas remuneradas y no remuneradas, artículo 38. Las plazas de residentes remuneradas en la cantidad que sea definida como necesaria por el Consejo de acuerdo al artículo 6, literales B, C, D y M de esta ley. De ser solicitada plazas extras, como excepción, estas podrán ser pagadas, si así lo decide la institución o autoridad superior que lo requiera del hospital escuela. Si no existe capacidad de pago y así lo acepte el médico que aspire a ser residentado, podría realizarlo con plaza no remunerada. En caso que surja una plaza pagada en el transcurso del proceso, como primera opción será ofrecida a este médico residente. Supervisión de residentes, artículo 39. Toda actividad clínica asistencial de los residentes debe ser supervisada por el médico de la especialidad que corresponda o por la jefatura de residentes de la especialidad respectiva. Continuidad como residente, artículo 40. El residente debe aprobar el año respectivo según lo establecido en el programa académico de cada institución de educación superior. De no aprobarlo, pierde el derecho a continuar. Vacaciones, artículo 41. Los residentes de especialidades en las carreras de doctorado en medicina u odontología tendrán derecho a 3 semanas continuas pagadas de vacaciones anuales. Dichas vacaciones no deberán afectar el programa de residencias y el residente deberá actualizarse académicamente. Aquellos que tienen plaza no remunerada gozarán de la vacación específica en el inciso anterior, con excepción de la remuneración. En caso de las mujeres embarazadas se aplicará lo establecido en el Código de Trabajo en lo relativo a su tiempo de descanso por maternidad. Derechos, artículo 42. Son derechos de los residentes, literal A, recibir inducción técnica y administrativa con relación a políticas, programas, planes, estrategias institucionales, así como los instrumentos técnicos, administrativos y jurídicos vigentes. Literal B, que el programa académico se desarrolle en un ambiente adecuado y en los tiempos señalados en la programación académica de las instituciones de educación superior y los hospitales escuela. Literal C, recibir mensualmente el temario y la programación de clases, las rotaciones por servicios, el horario y grupo de turno. Literal D, recibir un trato digno y humano por parte del cuerpo de los mismos residentes como de los médicos agregados y docentes. Literal E, ser escuchado por sus superiores inmediatos cuando así lo solicite. Literal F, no ser discriminado por su condición de sexo, preferencia sexual, religión, raza y su condición de estudiante. Literal G, disponer de un área de descanso confortable, limpia y una alimentación adecuada en calidad y cantidad. H, recibir un trato digno por parte del personal técnico, administrativo y docentes. Literal I, informar a sus superiores los casos de irrespeto físico, psicológico y todo tipo de acoso que reciba del personal, compañeros y superiores. J, que se le otorguen los permisos para asistir a las diferentes actividades académicas debidamente justificadas, que se realicen dentro o fuera del hospital escuela en su correspondiente horario. Literal K, recibir formación y asesoría en la atención clínica asistencial por parte de los médicos especialistas. Deberes, artículo 43.
Son deberes del residente, literal A, cumplir con la normativa legal y administrativa de la institución donde realiza su residencia. B, proporcionar atención y seguimiento oportuno con calidad y calidez a los usuarios. C, cumplir con las responsabilidades académicas y asistenciales inherentes en calidad de empleado y residente. D, cumplir con normas de ética profesional. E, conducirse adecuadamente y con decoro en el desempeño de sus funciones. Literal F, portar dentro de la institución su respectiva identificación personal. Literal G, informar verbal o por escrito a su jefe inmediato los eventos relevantes surgidos en el área de trabajo o de turno. H, asistir a las reuniones previa convocatoria y debidamente coordinada por la universidad y el hospital. Dicha asistencia no debe interferir con la atención asistencial. Y respetar la dignidad de los compañeros de trabajo, docentes, así como de los usuarios que demanden servicios de salud, sus familiares o acompañantes. J, ser responsables, disciplinados y cuidadosos de sus pacientes. K, portar el equipo necesario para desarrollar adecuadamente sus prácticas clínicas. L, cumplir con todas las medidas de bioseguridad. M, realizar la historia clínica y evaluación completa al ingreso de cada paciente asignado a su servicio. N, establecer diagnóstico y tratamiento siguiendo lo establecido en los instrumentos técnicos jurídicos, protocolos y guías clínicas relacionadas. O, llevar el seguimiento y la evolución de cada paciente asignado. P, conocer el estado, evolución y resultado de los exámenes de laboratorio y gabinete. Estar alerta a los cambios de la condición del paciente e informar al médico tratante o al residente de mayor jerarquía. Q, establecer una buena relación médico-paciente. R, en ausencia del médico agregado o tratante, deberá informar al paciente y a su familia de toda evolución y pronóstico. S, responder oportunamente al llamado del personal médico o paramédico ante situaciones de emergencia en los pacientes ingresados en los servicios. T, gestionar prontamente las interconsultas indicadas a sus pacientes y anotar estas en el expediente. U, registrar diariamente en el expediente clínico la evolución, indicaciones, planes terapéuticos y procedimientos diagnósticos necesarios, estampando al final el sello de profesional extendido por la Junta de Vigilancia y su firma como responsable. V, asistir en la visita y discusión de casos con el jefe de servicio, agregado de planta o con el residente de mayor jerarquía, según estos lo consideren necesario y cumplir las indicaciones consensuadas. W, realizar procedimientos invasivos o quirúrgicos bajo supervisión del jefe o agregado del servicio o docente del programa o por jefe de residentes. X, participar en cirugías mayores de urgencia o electiva como primero o segundo ayudante cuando sea requerido por el médico agregado o por jefe de residentes. Y, el médico residente de manera gradual podrá tomar las decisiones quirúrgicas correspondientes, las cuales serán notificadas a su inmediato superior. Z, participar activamente en el manejo de pacientes críticos. AA, elaborar el resumen de alta de sus pacientes dentro de las 24 horas después del egreso, el cual debe ser avalado por el médico tratante. BB, respetar los niveles jerárquicos del hospital. CC, realizar turnos asignados de acuerdo a la distribución establecida. DD, no abandonar el hospital durante el día o el turno, a menos que sea autorizado por su jefe inmediato y siempre que exista motivos justificados. EE, asistir al llamado al hospital en caso de desastre, emergencia o cuando lo requiera por epidemia u otra situación que amerite su presencia. FF, cumplir con las leyes vigentes. Capítulo 5. Responsabilidades de las instituciones. De las instituciones de educación superior, artículo 44.
Las instituciones de educación superior son responsables de, literal A, evaluar y adecuar la currícula para responder a las necesidades del Sistema Nacional de Salud y los avances de la ciencia. B, entregar a la dirección del Hospital Escuela la certificación del plan de estudios de la especialidad legalizado por el Ministerio de Educación. C, suscribir convenio específico para el desarrollo del programa de internado rotatorio y de especialidades con los hospitales escuela. D, supervisar el proceso académico de los residentes durante su formación como especialistas en coordinación con los hospitales escuela. E, velar por el cumplimiento de los objetivos académicos y la calidad del programa de formación. F, establecer las actividades necesarias extracurriculares para generar las destrezas y habilidades requeridas por la especialidad. G, informar a cada residente las notas de su evaluación por parte de la persona coordinadora académica de las universidades cada 2 meses. H, entregar las notas finales del año académico a cada residente a más tardar la segunda semana del mes de diciembre de cada año para los efectos administrativos de nombramiento para el año siguiente. Y extender título de especialistas a los residentes que han finalizado y aprobado su plan de estudios y cumplan con los requisitos de graduación definidos por su respectiva institución de educación superior. De los hospitales escuela, artículo 45. El director de los hospitales escuela será el responsable de, literal A, proporcionar los espacios físicos adecuados para el desarrollo de las actividades académico-asistenciales del programa de internado rotatorio, año social y residencia de las carreras en medicina y odontología. B, dar seguimiento a las actividades de los estudiantes de internado rotatorio y año social de las carreras de medicina y odontología y médicos u odontólogos residentes en el ámbito asistencial, así como de los avances en su formación. Literal C, participar activamente con el personal médico u odontológico en el desarrollo de las actividades teórico-prácticas de los estudiantes de internado rotatorio y año social de las carreras de medicina y odontología y médicos u odontólogos residentes. Literal D, participar junto al jefe de servicio en la evaluación del desempeño docente asistencial de los estudiantes de internado rotatorio y año social de las carreras de medicina y odontología y médicos u odontólogos residentes. E, velar por la calidad de atención que desarrollan los estudiantes de internado rotatorio y año social de las carreras de medicina y odontología y médicos u odontólogos residentes. F, emitir informes sobre el cumplimiento asistencial y desempeño laboral al final de cada año académico de los estudiantes en internado rotatorio y médicos u odontólogos residentes. G, contribuir a mantener un buen ambiente laboral, así como un trato humano y digno para los estudiantes de internado rotatorio y año social de las carreras de medicina y odontología y médicos u odontólogos residentes. H, garantizar la atención de salud de los estudiantes de internado rotatorio y año social de las carreras de medicina y odontología y médicos u odontólogos residentes que tengan plazas sin remuneración. Y establecer en coordinación con la institución de educación superior las actividades académicas necesarias para ser desarrolladas cada año por el residente y velar por su cumplimiento. J, proveer a los estudiantes de internado rotatorio y año social de las carreras de medicina y odontología y médicos u odontólogos residentes, área de descanso adecuado, alimentación y otras facilidades para el desarrollo de sus labores académicas y asistenciales. K, remitir a la Unidad de Administración de Recursos Humanos a más tardar la tercera semana de diciembre la lista de residentes aptos para ser nombrados en las plazas de residentes de todas las especialidades. L, evaluar las actividades académicas y asistenciales de los médicos de planta del hospital que han sido nombrados por la institución de educación superior como docentes. M,
llevar un expediente de cada estudiante de internado rotatorio y año social de las carreras de medicina y odontología y médicos u odontólogos residentes completo y actualizado cada año. Literal N, otorgar los permisos solicitados para los estudiantes de internado rotatorio y año social en las carreras de medicina y odontología, médicos u odontólogos residentes, debidamente justificados. Convenios entre instituciones de servicios de salud e instituciones de educación superior. Artículo 46. Para el desarrollo de los programas de formación en el Ministerio de Salud, Instituto Salvadoreño del Seguro Social y Comando de Sanidad Militar, se debe suscribir un convenio marco bilateral o multilateral con cada institución de educación superior u organismos internacionales. El convenio marco servirá para la elaboración de las cartas de entendimiento o convenios específicos que cada hospital escuela elabora con la Facultad de Medicina o de Odontología de cada institución de educación superior, en los cuales se determinarán los compromisos de cada una de las partes. Dichos convenios serán autorizados y supervisados por el Consejo, los cuales tendrán una vigencia de 3 años y podrán ser prorrogables por un periodo igual, previo acuerdo de ambas partes. Los convenios existentes a la entrada en vigencia de la presente ley se deberán revisar y adecuar en un plazo máximo de 6 meses. Capítulo 6. Prohibiciones. Prohibiciones, artículo 47. Serán prohibiciones para los estudiantes de internado rotatorio y año social en las carreras de medicina y odontología y médicos u odontólogos residentes las siguientes. Literal A. Consumir drogas, bebidas alcohólicas u otras sustancias prohibidas o presentarse bajo sus efectos dentro de las instalaciones de las instituciones de salud. Literal B. Realizar actos en contra de la moral, las buenas costumbres y las normativas establecidas al interior de las instituciones de salud. C. Faltar a su jornada médico-asistencial o turno sin causa justificada. D. Abandonar sus funciones asistenciales o académicas de manera injustificada. E. Sustraer o utilizar para fines personales el mobiliario, equipo, medicamentos o insumos médicos y no médicos, propiedad, instalaciones de las instituciones de salud. F. En el caso de los estudiantes en internado rotatorio, prescribir como responsable. G. En el caso de los estudiantes en internado rotatorio, firmar cualquier anotación en el expediente clínico. H. Irrespetar, maltratar, insultar a los usuarios y a sus acompañantes, compañeros de estudio y trabajo, así como el personal que labora en las instituciones de salud. Y usar la ropa de actividades especiales o ropa de sala fuera de los servicios asignados o fuera de las instalaciones de las instituciones de salud. J. En el caso de año social y residentes, proporcionar servicio médico asistencial de manera privada en su jornada asistencial y en el turno. K. Recurrir a sustitución de turnos o jornadas de servicios médico-asistenciales sin el permiso respectivo. L. Recibir regalías, dádivas, remuneraciones por servicios prestados en su turno en instalaciones de las instituciones de salud. M. Realizar procedimientos o atenciones para los cuales no tienen las competencias ni están autorizados en función de su año académico. N. Para los estudiantes de internado rotatorio, proporcionar información sobre los pacientes o actividades de la institución a la que esté asignado. O, para los estudiantes de internado rotatorio, extender certificaciones o constancias médicas. Capítulo criticar frente a los pacientes y personal los cuidados médicos que el enfermo haya recibido, así como los diagnósticos y pronósticos de su enfermedad. Capítulo 7. Infracciones y sanciones. Infracciones, artículo 48. Las infracciones a la presente ley en el ámbito asistencial para los estudiantes de internado rotatorio y año social de las carreras de medicina y odontología y médicos u odontólogos residentes se clasifican en leves, graves y leves.
infracciones graves, artículo 49, constituyen infracciones graves. Literal A, presentarse o mantenerse en las instalaciones de los hospitales escuela bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias con efectos nocivos que limiten su capacidad física y psíquica. Literal B, sustraer para uso personal medicamentos, insumos médicos y equipo médico propiedad de la institución. C, cobrar honorarios a pacientes atendidos en las instituciones en sus distintas áreas. D, proporcionar información sobre actividades de la institución o sobre los pacientes sin la debida autorización. E, extender certificaciones o constancias médicas sobre la condición de los pacientes. F, realizar procedimientos y maniobras innecesarias, ya sean diagnósticas o terapéuticas, sin la debida autorización y supervisión. G, en el caso de los estudiantes en internado rotatorio, prescribir. H, actuar con negligencia en el desempeño de sus funciones. I, faltar sin justa causa a sus funciones asistenciales o académicas y abandonarlas sin autorización. Infracciones leves, artículo 50. Leído, presidente.